presenta Periodismo a Diario. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos. Estamos aquí en Periodismo a Diario y quería yo comenzar el programa con referencias fundamentales para estos tiempos, como es la voz del Papa Francisco. Ahí va. Y recen por mí, no se olviden. Y si alguno no puede rezar porque no cree o su conciencia no le permite, mándeme buena onda. Gracias. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga fuera. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Rischia. Chi non rischia non cammina. Gire alle sfide della vita mai è una soluzione. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. No dejen de soñar. Sueñen que el mundo se puede cambiar. Y esa es una siembra que nace del corazón de ustedes. Bueno, ahí estaba el Papa Francisco, Hagan lío. Cuando llegó al papado, en el momento del anuncio, y después algunas definiciones centrales sobre el valor de la Iglesia y el cambio que a él le ha metido al rumbo en estos últimos 12 años. Un legado realmente importantísimo del Papa argentino. Ayer nosotros hicimos una columna donde así a primera mano lanzamos trazos sobre lo que fue el papado de Francisco. Hoy haremos otra sobre Jorge, el jesuita que llegó a papa. El pibe que nació en Flores, que se hizo hincha de San Lorenzo, que iba a la Iglesia de la Misericordia, que en San José de Flores encontró su vocación, que fue docente, que fue cura, que alternó el día a día, sobre todo el día a día político, y que llegó a papa. Y verdaderamente un hombre extraordinario que en estos 12 años le ha dado a la Iglesia y al mundo un montón de cosas. Ayer yo leía una nota de Adalberto Rodríguez Llavarini
creo que está en el suplemento de La Nación, del diario Clarín de hoy, un suplemento especial que se hizo, y allí marcaba la trascendencia internacional del Papa, inclusive en términos de diplomacia. Y bueno, ha fallecido Jorge Bergoglio, lo sabemos desde ayer a la mañana. A nosotros particularmente nos tomó de sorpresa. Al haber sido a las 7:35, los diarios del mundo recién hoy están reflejando esa realidad, aunque ya por supuesto, con la novedad conocida, todo el mundo, todos los medios, todos los portales y los diarios de papel hicieron lo que han hecho el Clarín y La Nación hoy. Muchas páginas con montones de perfiles, de comentarios, de visiones, de toda esta historia del Papa Francisco. Estamos iniciando nuestro programa 2211, si no me equivoco. No, 2210, martes 22 de abril, un día después de la muerte del Papa. Roma se está preparando ya para el futuro, que incluye el cónclave y la elección del nuevo pontífice. Hay fotografías del féretro de Francisco en Santa Marta, en la capilla de Santa Marta. Este funeral durará 3 días y se hará el entierro en Santa María Maggiore, como yo les dije ayer, simplemente por los cálculos que uno ha hecho, el próximo jueves o quizás viernes por la mañana. Estas cosas hay que terminarlas de definir, inclusive desde el protocolo, porque van a viajar muchísimos jefes de Estado. Donald Trump, Javier Milei, entre ellos. El Papa ha dejado su impronta, su marca en la Iglesia y en la gente. Y verdaderamente, sentimos que es alguien que no por ser argentino, uno le tiene que prestar la atención que le presta. Por eso queríamos abrir el programa con su voz. Allí estaba el Papa. Tengo por acá un audio también del Papa un poquito más extenso sobre hagan lío que yo les comentaba recién. Ahí lo tenemos, a ver. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Escucharon, ¿no? Esto lo dijo el Papa unos días después de haber sido consagrado en Aparecida, Brasil. Por eso habla de Río, ¿no? Donde también hubo una misa en la playa, en Copacabana, realmente multitudinaria. Quiero lío, quiero que se salga a la calle. Y esta fue la marca que él le dio a la Iglesia desde 2 puntos de vista. Primero, lo que él creía que había que revolver para que la Iglesia se vuelva a mostrar. Y segundo, por el modo. Quiero. Un Papa que mandó. No solamente cambió la impronta de la Iglesia, sino que supo ejercer su rol de número 1, indicando un camino. Y ustedes lo escucharon aquí, obviamente en este audio. Anoche Carlos Pañé, que entre paréntesis tuvo una entrevista fabulosa con el arzobispo de Buenos Aires, con Monseñor García Cuerva,
Después vamos a pasar inclusive algún tramo, pero contaba, que tiene un amigo español, sacerdote él, que le contó que había llegado desde Roma y que había notado que la iglesia había encontrado a alguien que mandaba. Ese quiero, que ustedes escucharon, ha sido la impronta del Papa Francisco durante estos años. Después vamos a tomar un poquitito el audio de lo de García Cuerva, que ayer tuvo dos intervenciones pastorales. La primera en una misa que dio al mediodía en la Catedral Metropolitana. La segunda en la Basílica de San José de Flores, donde se hizo una misa por el Papa, porque en esa iglesia siempre ha dicho Francisco que él encontró su vocación. El padre Jorge nació en Flores, y bueno, allí desde la calle Membrillar, con su familia, a la cual siempre adoró, tenía como destino el Colegio de la Misericordia y la capilla donde tomó la comunión, y también la Basílica de San José de Flores sobre la calle Rivadavia. Allí hubo inclusive 5.000 personas. Gente humilde, gente que dentro de la iglesia, y lo contaba García Cuerva también compañía anoche, fueron capaces de darse la paz, pero cuando salieron a la calle, un grupo de ellos, chiquito, pero un grupo al fin, fustigó, por ejemplo, a la vicepresidenta de la Nación que estaba presente. Y García Cuerva decía, bueno, no puede ser, eso es muy caótico, ¿no? Gente que está dispuesta a brindarle el saludo de la paz al prójimo, después se disfraza otra vez de argentino típico y trabaja sobre la grieta. Tengo un tramo con Monseñor García Cuerva de esa homilía, la que dio en San José de Flores anoche. A ver si lo escuchamos. De este lugar es de donde partió en el año 2013, creyendo que iba a regresar luego de la elección y del cónclave de aquel año. Y por eso me pareció importante poder compartir con ustedes y a través de ustedes llegar a tantas familias y a todo nuestro pueblo para expresar una vez más el agradecimiento a Dios por su vida y pensar en nuestro Santo Padre Francisco como el Papa de todos. El Papa de todos, ¿eh? El Papa que pidió hacer lío. Bueno, todavía el mundo no se repone, porque esto ha sido, más allá de que su salud era verdaderamente precaria, después de internaciones, etcétera, etcétera, esto ha sido bastante sorpresivo. Ayer por la mañana, nosotros mismos, 3 horas después de que se anunciara oficialmente, hicimos nuestro programa con lo que teníamos, que fue, en todo caso, relatar un poco la vida del Papa. Quería darles algún detalle del parte médico, porque eso ayer por la mañana, por supuesto, no se sabía absolutamente nada, más allá de que el Papa había estado el domingo dando la bendición Urbit et Orbi, lo vimos todos, y después en el Papamóvil, en la propia plaza de San Pedro. El parte médico dijo que murió de un derrame cerebral, y el camarlengo, que hoy por hoy está encargado de todo lo que tiene que ver con la organización del cónclave, porque en este momento la sede está vacante y por lo tanto hay que llenarla con un nuevo obispo de Roma que sea el nuevo papa, algo que elegirán los cardenales. Bueno, allí más allá después
de dar la mala nueva, el cardenal irlandés Kevin Farrell fue quien comprobó el deceso e hizo el anuncio. Derrame cerebral que le produjo un paro cardíaco irreversible. Esto se confirmó oficialmente. El corresponsal en el Vaticano del diario Clarín, Julio Algañarás, escribe: el cuerpo de Francisco no resistió los esfuerzos del domingo de Pascua, dando a su muerte un final que linda en el martirologio. No quiso fallarle a los fieles. El resultado parece excesivo, pero la tragedia era imprevisible porque Jorge Bergoglio seguía luchando contra una muy grave enfermedad. Y bueno, sucedió en la mañana del día lunes, un día después de Pascua. Verdaderamente un golpazo para todo el mundo desde muchos puntos de vista. Tengo entonces aquí a mi vista los medios de todo el mundo. El diario Liberación francés, con el Papa de espalda, toda la tapa en negro, perdimos papam. Financial Times, con su típico color salmón, el Pope Francis, 1936-2025. Un pontífice moderno en la era del populismo y la polarización. Y se lo ve en una fotografía dando la bendición. The Guardian, diario inglés, el Papa Francisco murió a los 88 años, también con una foto. El Mundo, diario español, el Papa que agitó la Iglesia y quiso dar voz a los excluidos. Francisco, Buenos Aires, 1936, el Vaticano, 2025, dando una referencia de la longitud de su vida. El diario El País, muere el Papa Francisco, el fin de un pontificado social y reformador. Le Figaro, otro diario francés, adieu. François, 2013-2025, con el Papa levantando la mano y saludando. Il Messaggero de Italia, il Papa degli ultimi, el Papa de los últimos, es decir, de los más postergados. Un ictus en Santa Marta. Bergoglio murió a las 7:35. Acá se da alguna precisión más con respecto al funeral. Lo ubica el día sábado. Estará Trump y el cónclave se prevé, dice el Mensajero, entre el 5 y el 10 de mayo. El comienzo de la reunión de cardenales para tratar de elegir al nuevo Papa. Un nuevo Papa en un colegio cardinalicio, el cual Francisco se ocupó de nombrar a un montón de cardenales que tienen en todo caso su misma visión. Así que se presume que después de este sacudón que Francisco le dio a la Iglesia, podría haber un papa algo más moderado, pero de la misma línea. Todo está todavía por verse, como se suele decir, la moneda está recién en el aire. Las tapas de los diarios argentinos. Francisco, el Papa que alzó la voz ante el poder económico y pidió justicia social, dice VAE Negocios. Conmoción global por la muerte del Papa. El jesuita que se propuso transformar a la Iglesia. El Cronista. La Nación. Un Papa irrepetible.
El celeste predomina en la mayor parte de las tapas de los diarios por el fondo del cielo. Adiós, también contra celeste, escribe en su tapa el diario Página 12. Clarín, murió Francisco, el papa que revitalizó la iglesia y nunca se alejó de la política argentina. Crónica, ya es santo. Adiós a Francisco, dice el diario Popular, y una franja abajo en color rojo, eterno. Conmoción mundial, Jorge Bergoglio falleció a los 88 años, horas después de encabezar la celebración por el domingo de Pascua. El sumo pontífice venía de una larga internación. Bueno, estos son los diarios argentinos. Y como les decía antes, el diario Clarín tiene un suplemento, un suplemento especial, donde se habla de Bergoglio a Francisco, polémicas y desafíos, confesiones, una historia con Borges y una tapa para ese suplemento especial, vida, pasión y muerte del Papa argentino. En cambio, La Nación hizo el mismo despliegue, pero en las páginas interiores del diario, con un montón de notas firmadas, buscando, y fotografías desde ya, buscando un montón de aristas de esto que ha sucedido, aristas de todo tipo. Ya ahora se las voy a marcar después de una pausita que vamos a hacer, pero quería ver la cantidad de páginas, 37 páginas, con montones de opiniones y costados de la vida y de la obra del Papa Francisco, desde que era el padre Jorge. Bueno, de eso les digo enseguida. Alguna cosita más que yo tenía por acá como para darle al inicio del programa un poquitito de ritmo. Les hablé, bueno, la homilía de García Cuerva la escuchamos. Nos queda por oír en todo caso, desde el costado político, lo que dijo Nahuel Sotelo, que es el secretario de culto, sobre el legado del Papa Francisco. A ver. Nos ha ido el argentino más importante de la historia. Deja un legado muy importante, sobre todo en diálogo, el diálogo interreligioso, esto de haber acercado a las comunidades religiosas, judíos, musulmanes, evangélicos, ortodoxos. Al mundo le promocionamos que las tres grandes religiones conviven absolutamente en paz en nuestro país. No tenemos ningún conflicto religioso. Bueno, eso es totalmente verdad. El diálogo interreligioso que nosotros ayer destacábamos también en esa columna, ha sido uno de los basamentos de Francisco, inclusive mostrado en sus viajes, porque en esos viajes él buscó permanentemente hacer, en este aspecto, acercamientos con otras religiones. Bien, yo querría en todo caso hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar algo, poquito de música instrumental, nuevamente programé hoy, y eso me va a permitir armar la segunda parte del programa, que tiene que ver ya sí con mayor profundidad con un montón de las notas que se han leído en los diarios y hacer algunas recomendaciones y también escuchar algunos audios más. Así que vamos con esa música, en este caso con un tema de Glenn Miller muy pero muy conocido, que nos va a dar unos 3 minutitos de serenidad al lado de la cantidad grande de noticias que hay alrededor del fallecimiento de Jorge Bergoglio. Vamos.
Bueno, y ahí volvemos a Periodismo a Diario, esta edición, como les comentaba, muy pero muy temprano, la número 2210 de nuestra trayectoria aquí en Ecomedios. 11º año consecutivo acá. Tengo ahora, bueno, quiero, más allá de esto, darle los datos del tiempo, y así ya algo que tendría que haber hecho al principio, pero bueno, cuando comenzamos el programa yo quería escuchar la voz del Papa Francisco hablando de hacer lío. Tiene todo un simbolismo hacer lío, ¿no? De qué manera hay que a veces mover el sedazo. Cuando ustedes ponen harina y empiezan a revolver así para que caiga a través de ese colador, bueno, es lo que se busca y es lo que él le pidió sobre todo a los jóvenes en aquel momento en Aparecida, que hagan en esta iglesia que él pretendió cambiar. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 1. La vamos a actualizar porque es la de la hora anterior. Sí, la tengo ya en 16 grados 4. Esta es la hora 7. Humedad 77%. La presión 1013.4. El viento corre del noroeste a 4 kilómetros por hora. La máxima para hoy será de 23 grados. Para mañana miércoles, chaparrones durante la madrugada. Luego irá mejorando. Parcialmente nublado durante la tarde, 25 grados de máxima. El jueves, mayormente nublado. Baja la temperatura, 15 de mínima, 21 de máxima. El viernes, 14 y 23 ya con sol. Y el sábado vuelven las tormentas, por lo menos durante la madrugada y la mañana. 21 de máxima. Domingo y lunes soleado. Reitero, 16:04 ahora. Cielo nublado durante toda la jornada con una máxima de 23 grados. Bueno, volvamos ahora a la cuestión del fallecimiento del Papa. Y de lo que yo les conté, que los dos diarios más importantes hoy le dan en un montón de notas firmadas. Llama verdaderamente la atención por el trabajo, la prolijidad, lo que ha hecho el diario La Nación. Una apertura con una nota de Elisabetta Piqué, como no podía ser de otra manera, con una crónica, conmoción global, murió Francisco, el Papa que transformó a la Iglesia. La crónica comienza diciendo, en una noticia que provocó una fuerte conmoción en todo el mundo y especialmente en Roma, el Vaticano anunció ayer la muerte del Papa Francisco, ocurrida a las 7:35 de la mañana, después de sufrir un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca. Cuenta la nota, lo que nosotros escuchamos ayer en la apertura del programa, que es al cardenal estadounidense Kevin Farrell, camarlengo de la Santa Sede y hoy encargado de administrar la sede que está vacante, anunciando la muerte del Santo Padre. Bueno, 2 páginas de esta crónica. Otra nota de Elisabetta, las últimas horas de Francisco y su esfuerzo final en Semana Santa, contando el día anterior, es decir, una especie de cronología. Un recuadro, un testamento muy preciso con la última voluntad papal, y eso tiene que ver con qué hacer el día que yo muera. Eso es lo que el propio Francisco dictaminó. Pidió que su sepulcro esté en la tierra, que sea sencillo y con una única inscripción, Franciscus. Y, bueno, una serie de cosas, incluido pedir
ser enterrado en la Basílica Papal de Santa María Mayor, ahí en la ciudad de Roma. Homenaje en las iglesias de Roma. Después, también Elisabetta Piqué hace un perfil del Papa. El Papa sencillo que rompió moldes y abrió la iglesia. Un perfil de 4 páginas. Algo que se tiene preparada estas cosas, ¿no? Uno que ha transitado medios sabe que estas cosas se preparan, sobre todo con las personas más notables del mundo. Conmovidos, los líderes mundiales despidieron a Francisco con dolor y hay una serie de fotografías, algo similar he visto en otros diarios, de varios líderes. Por ejemplo, Donald Trump. Descansa en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos quienes lo amaron. Era un buen hombre, trabajaba duro y amaba al mundo. Emmanuel Macron. Francisco siempre ha estado del lado de los más vulnerables. El rey de Gran Bretaña, Carlos III, que hará 15 días estuvo en el Vaticano. Mi corazón, apesadumbrado, está algo aliviado por el hecho de que el Papa haya podido compartir un mensaje de Pascua con la Iglesia y el mundo. Giorgia Meloni, primera ministra italiana. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, sus consejos y sus enseñanzas que no cesaron ni siquiera en los momentos de prueba. El vicepresidente Vance de los Estados Unidos, que estuvo el día de Pascua con el Papa. Mi corazón está con los cristianos de todo el mundo que lo amaron. Me alegró verlo, aunque obviamente estaba muy enfermo. Vladimir Putin. El Papa Francisco fue una persona extraordinaria, un dirigente sabio, defensor constante de los más altos valores del humanismo y la justicia. Volodymyr Zelensky. Francisco sabía dar esperanza, aliviar el sufrimiento mediante la oración y fomentar, la unidad. También hay declaraciones de Lula da Silva, del presidente Boric, y esto me trae a la República Argentina, donde el presidente de la Nación marcó las diferencias que tenía con él, pero para él menores, y expresó su voluntad de viajar a Roma para las exequias. Además, decretó el gobierno 7 días de duelo con banderas a media asta. En los colegios religiosos, ayer se declaró asueto a media mañana. Quizás esto continúe en el día de hoy. La ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, si no pueden mandar a los chicos a casa hoy, háganlo mañana. Es decir, entre ayer y hoy me parece que los colegios van a tener así una actividad algo restringida. Les hice escuchar antes la palabra de Nahuel Sotelo, el secretario de culto, y quiero volver al presidente porque en un mensaje en su cuenta de la red social X, Milei despidió al Papa y en el texto señaló: a pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Todos los medios recuerdan, y hay que hacerlo, que Milei había criticado con dureza al Papa antes de ser presidente. Lo acusó de simpatizar con las dictaduras más sangrientas y de ser el representante del maligno en la tierra. Dijo, el gobierno argentino prefirió marcar las coincidencias, que coincidía en la incansable lucha para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Y también marcó su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales. Y ayer se recordó mucho toda
los tironeos que había tenido Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires con Néstor Kirchner, que, bueno, lo llamó el jefe de la oposición. Después con Cristina estuvo más cerca, pese, y yo lo recordaba ayer, la tarde en que el Papa fue electo, hubo un mensaje, hubo una manifestación del kirchnerismo en Tecnópolis, y allí de alguna manera la gente se mostró feliz, contenta. Pero el discurso oficial cambió inmediatamente y se lo denigró. Es más, se ninguneó bastante la llegada de un argentino al trono de San Pedro. Después, el Papa, como no se esperaba de otra manera, le abrió sus brazos a Cristina, que varias veces viajó al Vaticano, le llevó regalos, largas charlas. De allí entonces esta historia de Papa peronista, que a mí me sigue sonando mal, porque realmente fue el peronismo el que abrevó la doctrina social de la Iglesia y no al revés. Ayer Cristina también habló, fue el rostro de una iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar al cielo. Te vamos a extrañar, Francisco, la tristeza que tenemos es infinita. Con Mauricio Macri no tuvo buena relación siempre, pero lo recibió inclusive con su actual esposa, con su hijita, en el Vaticano. Un religioso de una talla sin igual, un político severo y especialmente un pastor bueno, dijo ayer Macri. Y Alberto Fernández, que está recluido y en todo caso bastante alejado con todos sus problemas de la cuestión política, también hizo declaraciones. Los argentinos le debemos lo mucho que en silencio hizo por nosotros. Se fue Francisco, el mayor líder moral de la humanidad, lo lloro en silencio, dijo Alberto Fernández. Sigo con este despliegue de la nación. Hay una nota también muy extensa de Joaquín Morales Solá. Adiós a Francisco, el Papa del fin del mundo. Bergoglio fue un militante del diálogo entre diferentes. Su vínculo en la Argentina estuvo contaminado por los intentos políticos de usar su figura. El recuerdo en los tiempos finales en los que corría por impulsar reformas mientras se agravaba su salud. Esta es una nota, obviamente mucho más política. También tiene fotografías de todo el mundo, cuenta sobre las reglas del funeral, que yo les decía antes, y habla sobre los posibles sucesores de Francisco. ¿Quién va a liderar el futuro de la Iglesia Católica? Y allí pone una lista de 2, 4, 12, de 13 papábiles. Otra nota, ¿quién es quién? En el Colegio Cardenalicio, el cuerpo que elegirá el sucesor de Bergoglio. Allí les digo, tiene evidentemente el bergoglismo mucha presencia. Explica cómo es el cónclave, dónde se hace, cuáles son las condiciones, cómo se vota, qué es la fumata. 4 cardenales argentinos votarán en el cónclave y cuenta quiénes son. Uno de los más conocidos es el cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, de 62 años, prefecto del influyente dicasterio para la doctrina de la fe. Su nombramiento en 2023 fue uno de los más controvertidos del pontificado de Francisco. Monseñor Fernández le dio a Francisco la gran base de lo que fue el documento de Aparecida. Un teólogo de perfil progresista que siempre fue Tucho Fernández, muy cercano a Bergoglio, y clave en la redacción de documentos de la Iglesia. También va a participar de ese cónclave el cardenal
Ángel Sixto Rossi, tiene 66 años y es hoy el arzobispo metropolitano de Córdoba. También jesuita y amigo del Papa Bergoglio desde 1976. El tercer cardenal argentino con derecho a voto será Vicente Bocalic Iglic, de 72 años, arzobispo de Santiago del Estero, hoy primado de la Argentina, porque recordemos que Francisco trasladó la sede primada de Buenos Aires a Santiago del Estero, que es la madre de ciudades en la República Argentina. Y después, como cuarto, lo tengo a Mario Aurelio Poli, muy conocido por todos, 77 años, arzobispo emérito de Buenos Aires y sucesor de Bergoglio en la capital argentina. La Argentina tiene 8 cardenales, pero solo estos 4 van a poder votar en el cónclave porque el resto supera el límite de edad de 80 años que establecen las normas vaticanas. Se quedan fuera entonces Leonardo Sandri, de 81 años, Luis Villalba, 90, Luis Pastordrí, 97, y Estanislao Carlic, que tiene 99 años. Así que 4 argentinos estarán allí dentro de la Capilla Sixtina votando por el nuevo Papa. Bueno, ese suplemento de La Nación y también en Clarín se habla de los viajes a América Latina. Y también se habla de lo que pasó ayer en la iglesia de San José de Flores, o en la Basílica, en el barrio que vio nacer y crecer al pontífice. Desde temprano, como en la Catedral Porteña y otros templos del país, fieles y admiradores expresaron su adiós. Allí justamente Monseñor García Cuerva dio la homilía que escuchamos hace un ratito. Habla de Flores, La Nación, de las llamadas telefónicas y de las cartas que mandaba el Papa, las intrigas vaticanas que marcaron a fuego su pontificado, los problemas de salud, las imágenes y una nota de José María Poirier, un gran legado en el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Bueno, 30 y pico de páginas verdaderamente completas de todo lo que está dando la muerte del Papa argentino. Sobre todo aquí en la Argentina, obviamente, para seguirlo. Bueno, yo les decía que anoche Monseñor García Cuerva estuvo con Carlos Pañi. Y en un momento dado, Pañi le pide anécdotas. Y García Cuerva empieza a contar, y a ver si podemos llegar hasta el final, porque realmente fue muy emotivo este final de la conversación. Ahí vamos. Sale mi nombramiento acá en Buenos Aires. Se generó todo un operativo, me parece, mediático, en el cual se me empezó a descalificar enormemente. Sí, me acuerdo, sí. Había solamente algo que me daba paz, y era que mis viejos, mis hermanos, mis amigos sabían quién era yo, y la gente de las comunidades con la que había estado 20 años. Y en ese tiempo, habiendo sido él finalmente el último responsable de poner mi nombre y firmar para que yo sea arzobispo de Buenos Aires, durante todo ese tiempo él me llamó todos los días, y todos los días me decía 2 cosas. No pierdas el buen humor y Dios es más grande. Quédate tranquilo. ¿Qué quiere decir Dios es más grande? Que la verdad sale a la luz en algún momento, que no van a poder manchar tu persona porque sos un buen tipo y yo lo sé. Poco era lo que después me expresó. Dios es más grande en el sentido que la justicia finalmente prima. Y él me insistía con este estribillo, ¿no? Dios es más grande, no pierdas el buen humor. Y así me sostuvo durante 10 días, que fueron para mí quizá de los días más duros que me tocó vivir. Y yo lo sentí padre.
la delicadeza cada vez que iba a Roma, de ver cómo estaba, de preguntarme si me faltaba algo, de escuchar. Creo que todos hemos tenido esa experiencia, los que hemos podido compartir con él. Un hombre que cuando te tenía delante te escuchaba y vos decías, estás delante de una de las personas más importantes del mundo y sin embargo te daba ese rato para vos. Y uno casi que se sentía culpable. Me acuerdo una vez que hablamos como 1 hora y media, viviendo yo en el mismo piso, con lo cual podíamos volver a hablar al día siguiente. Y entonces en un momento le digo, bueno, te dejo. Y me dice, ¿qué, tenés otra cosa que hacer? No, eso no es por mí, es por vos. Muy bueno. Bueno, creo que con pequeños gestos todos los días, un poco demostraba esto de la fraternidad, esto de la comprensión, esto de la misericordia, estos gestos. Yo lo he visto en esos gestos de una manera impactante. Volver alguna vez que lo acompañé a alguna recorrida por la ciudad, alguna misa, y antes de entrar al Vaticano, parar con el autito blanco que él iba y bajar con su bolsa de caramelos y darle a todos los soldados que habían estado ahí, o la gente de gendarmería o de la policía italiana, que estuvieron ahí, agradecerles y darles sus caramelos. Digo, gestos pequeños. Hoy me preguntaban, bueno, ¿qué hay que hacer o qué tiene que hacer la dirigencia para cumplir el magisterio del Papa? Y yo decía, ¿por qué no nos preguntamos más fácil? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para construir un mundo mejor? ¿Qué puedo hacer yo? Son pequeños gestos todos los días. Me parece que las pequeñas cosas de todos los días. Yo decía hoy también en la misa, ¿no? Nosotros quizás vivimos lejos de los focos de conflictos, de guerras del mundo, pero el Papa siempre dijo que la primera guerra comienza en el propio corazón, y entre los argentinos vivimos un enfrentamiento brutal con esa arma poderosa que tenemos entre los dientes que se llama lengua, y si no nos alcanza para descalificar al otro la palabra, también usamos las redes sociales. Tenemos un nivel de intolerancia brutal, no nos podemos descubrir hermanos, y eso no es culpa de, también es mi responsabilidad. ¿Qué hago yo para tratar de construir una sociedad más fraterna, más justa, que se comprometa más en estos valores de la solidaridad, de la misericordia? Por eso creo que llega un momento en el que, más allá de hacer el balance del pensamiento y el pontificado de Francisco, tenemos cada uno que nosotros decir, bueno, a ver, de su legado, si ha sido el padre de todos, cómo podemos homenajearlo concretando un poco tanto de lo que nos dejó, tanto de lo que nos enseñó. Ahí hablaba entonces Monseñor García Cuerva, contando anécdotas y diciendo cómo era Francisco y de qué manera se brindaba por los demás. Música, un poquitito, y después con otros temas, como para ir cerrando el programa, porque están algunos temas económicos, financieros, pero de esto hay muchísimo, muchísimo todavía. Así que hoy, los que quieran seguir, pueden mirar internet, etcétera, y obviamente vamos a tener todo el resumen, como siempre, en la página web de la radio, www.ecomedios.com.
Bueno, y volvemos al último tramo del programa. Son 5 minutitos nada más para apartarnos de todo lo que tiene que ver con el Papa Francisco. Confirmamos entonces que su funeral durará hasta el sábado, que ese día se van a realizar las exequias y el entierro en Santa María Maggiore, la iglesia de Roma, la Basílica de Roma, donde el Papa pidió ser enterrado. Vamos a lo financiero, estrictamente a lo financiero, que es lo que nos quedaba en todo caso como muy importante, porque ayer el dólar oficial bajó a 1.110 pesos, apunta cada vez más al piso de la banda cambiaria. El gobierno, por supuesto, festejó en las redes, y hay motivos objetivos para este desplome del tipo de cambio. Primero, que nadie se le anime al Banco Central, el precio va a caer a 1.000 y ahí el presidente dijo que en ese momento el central comprará. Avísenle al campo que liquide ahora, le había dicho hace unos días, el campo está liquidando, en realidad los exportadores, y eso genera una oferta importante y falta bastante. Y además, en paralelo, la menor demanda, porque nadie compra sabiendo que la cosa va para abajo y no hay demanda importadora, que ya había sido hecha anteriormente cuando los precios estaban mucho más altos, o mucho más alto que el dólar oficial. Y esto impulsa a que los inversores se pasen a la tasa, con lo cual es aquella famosa bicicleta de siempre, ¿no? El nuevo carry trade. Además, hay posibilidad de que entren fondos extranjeros. Este lunes entró en vigencia la medida del Banco Central que da acceso al mercado a la inversión de portafolios de inversores no residentes, luego de un plazo de estadía mínimo de 6 meses. Así que veremos cómo se van a posicionar, no en dólares seguramente. El gobierno espera unos 8.000 millones de dólares en fondos especulativos en todo lo que va del año y el año que viene. Y además se espera también que en el mismo lapso la Argentina vuelva a salir al mercado. Así que el tema financiero es, me parece, lo que se lleva todas las páginas de economía y sobre todo la baja del dólar a 1.100 y monedas. Hoy había interpelaciones por el caso Libra en la Cámara de Diputados, se postergó para la semana que viene, homenajearán al Papa. Hoy creo que viaja Caputo a la Asamblea del Fondo Monetario, así que esa es otra de las novedades. Y no mucho más. Los precios. Los súper están dispuestos a aceptar algunos aumentos, donde realmente se compruebe, pero esto le baja un poquitito la expectativa al rebrote inflacionario. Veremos hasta dónde llega. Bueno, hicimos un programa también hoy dedicado al Papa Francisco, por argentino, porque verdaderamente le dio a la Iglesia una nueva impronta y porque le intentó cambiarla y mandando, diciendo hay que hacer así, así y así. Hagan lío. Con eso comenzamos el programa y ese ha sido en todo caso el legado del Papa. ¿Cómo hacer para que el sedazo, agitarlo de tal manera en el lío que él pregonaba, decante? Y de esa manera las cosas cambian. 8 de la mañana, les reitero, en un ratito tendrán en la página web de la radio, www.ecomedios.com, todo el resumen de este programa. Y además, un comentario, ya no sobre el Papa Francisco, sino sobre el Padre Jorge. Lo que le dio fundamento a este papado de 12 años que acaba de terminar ayer. Chau, gracias, hasta mañana. La cadena de valor es importante, pero más importante es el valor de la cadena.
20 años de ProPymes. Techint. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,